Estaba viendo los trabajos que nos trajo José Luis, ahora los vamos a mostrar bien, pero contame un poquito, estos materiales los habías publicado hace muy poco tiempo, ¿no? Este fue el que primero nos llevó a nosotros, que era Luchas Sociales en Neuquén a inicios del siglo XXI, que es una especie de trabajo coral, ¿verdad? Exactamente. Y este trabajo, ahora vamos a mostrar bien las tapas, protesta de organización, los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén, con un prólogo de Maristela Svampa. Exactamente. Que fue... Estaba leyendo, mira, sos magíster en Sociología por la Universidad Federal de Pernambuco y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo de SED Argentina. Actualmente estás trabajando como profesor investigador, corregime, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Exactamente. Así que avísame, vos decime, ¿se lo muestro el pela? Vayan avisándome. Cuando ustedes digan ya estamos. Protesta y organización. Quería, con el disparador que me habías dicho de la ley 2128, que tiene una historia particular, la famosa ley con la mano de hierro con el clientelismo. Sí, la ley 2128 fue, yo la describo en el libro Protesta y Organización. La ley 2128 surge en un contexto particular que es cuando estalla la desocupación en el año 95, en el marco, ¿se acuerdan ustedes de la crisis nacional del efecto tequila, que dejó en Neuquén, después de muchos años, pasó a 2 dígitos de desocupación, llegó al 17% de desocupación, y entonces ya existían los planes nacionales en Neuquén, y entonces el legislador Dusdevich en aquel momento propuso que se podría compensar los planes nacionales con unos planes que generase la provincia a partir de sus propios recursos. Eso es lo que se decía en aquel momento, se discutió mucho de dónde iban a salir los recursos, ¿cierto? Pero lo interesante es que simultáneamente a este proceso se habían organizado en los barrios neuquinos, y fíjate vos que lo había organizado básicamente grupos, sectores de la izquierda, habían reproducido en el barrio lo que habían aprendido a hacer en la obra. O sea, ajá, los delegados de obras habían empezado a organizar a la gente en los barrios. Y comenzó a surgir una organización que se llamó la Coordinadora de Desocupados en los barrios periféricos de Neuquén, sobre todo los barrios del oeste neuquino, y esa Coordinadora de Desocupados comenzó a presionar para que, andaba deambulando por las calles buscando a ver cómo cobrar un subsidio, porque la situación realmente era desesperante. En aquel momento, ustedes recordarán que hubo una consigna nacional y que inclusive se transformó en internacional, porque de esa experiencia terminaron presos Panario y Christensen. Libertad para Christensen y Panario, no sé si recuerdan ustedes aquella consigna. La famosa toma. Exacto, porque ellos ¿qué hicieron? Para poder cobrar la primera... hay 2 elementos importantes para analizar. Por un lado, la dinámica interna del EBPN, que resuelve un conflicto interno cuando plantea esa ley. En la ley 2128, unos meses anteriores había perdido la interna de las internas, que es cuando cuando Felipe le gana la interna a Sovich. Sovich estaba dejando el gobierno y no tiene posibilidad de reelegirse porque viene Sovich. Entonces él negocia con un sector del peronismo, en este caso con el sector de Dusdevich, Dusdevich decía, bueno, hagamos esta ley pero por 6 meses hasta que venga Felipe, porque bueno, el que gana la interna acá, el que gana la interna del PN es gobernador, uno ya sabe, y después que Felipe decida qué va a hacer con eso. Pero cuando pierde la interna, los sectores de Sovich le dicen, bueno, no, hagamos esta ley, pero hagámoslo de manera indefinida. La situación era dejarle una situación totalmente de inestabilidad política, dejarle un peso político que destabilice el gobierno de Felipe. Como efectivamente sucedió, Felipe Zapac, cuando asume en ese mandato del 96, tiene que bajar el 20% del salario a los estatales, tiene que bajar la ley 2128, bajar el de 200 pesos a 150 y tiene que decirle no a la construcción de la gran planta de fertilizantes Fertineu en Cutaicó cuando estalla la segunda poblada. Pero desde el lado de los desocupados es importante analizar
que ellos, para cobrar el primer subsidio de la ley 21-28, toman la municipalidad de Neuquén. Y esa toma fue masiva, comenzó como una cuestión, digamos, fueron a reclamar. También gobernada por el MPN en la municipalidad. Sí, en aquel momento Gorosito estaba a cargo de la intendencia, porque había habido un problema interno en la municipalidad de Neuquén. Y bueno, tomaron a Gorosito, lo tuvieron, por así decirlo, en el tercer piso, cambiándole la ropa a los bebés en su escritorio, y decían, nosotros no nos vamos de acá hasta cobrar la ley 21-28, o la ley que decían ellos, no sabían. Pero bien. Organizado ya. Ya organizado, sí, tomaron la municipalidad, sacaron a todos los empleados, tomaron los colectivos que venían de cosas y los tomaron y se vinieron al centro y le hicieron firmar, todos se fueron con un cheque de 200 pesos para cobrar como el primer subsidio. Al segundo mes, ¿qué pasó en ese primer subsidio? En ese primer subsidio cobraron extranjeros, mujeres solas, jóvenes, menores de edad. Entonces fue un acto. ¿Qué pasó? La ley establecía que tenían que ser argentinos, que tenían que ser residentes. Sabían que en la segunda, cuando iban a cobrar la segunda cuota o el segundo mes, no iban a recibir todos. Entonces siguieron organizándose para que reciban todos el salario. Inclusive hay unas declaraciones que yo pongo en el libro muy interesantes. Cuando fueron, ellos pensaban que iban de vuelta a la municipalidad. Ahí hay dos versiones. Una versión dice que ellos hicieron una estrategia de que iban a tomar la municipalidad y al final tomaron la gobernación. Y bueno, efectivamente la cuestión fue que terminó tomándose la gobernación. Ahí Panario y Christensen, Panario especialmente, negocia con, se sienta, todavía está Sovich en el gobierno, está una semana antes de las elecciones, y es la primera vez que Sovich sale escondido de la gobernación. No fue en la época de... No fue la primera vez, que él dice, yo nunca me escapé del pueblo, nada, se escapó, en ese día se escapó por la puerta de atrás y lo dejó a Jorge Zapac negociando con la coordinadora de desocupados. Le dijo, bueno, la coordinadora de desocupados le presentó proyectos, les dijo, ¿cómo ustedes le pueden dar 15 millones para construir las rutas que se estaban haciendo? ¿Cómo le pueden dar a Sanón 15 millones y no cobrárselo en aquel momento? Ya le pasaban boleta por eso. Y no nos quieren dar a nosotros para que hagamos un proyecto productivo en el barrio. Sanón a Luigi Sanón, ¿verdad? Exacto, a Luigi Sanón. No, Sanón no. Estamos hablando ya claro, pues pasa que a veces uno, viste, como hay gente más joven que uno. Claro, hay que decir que Sanón alguna vez fue de Don Sanón. Claro, de Luigi Sanón, no la gestiona. Claro, bueno, Sovich le dio 15 millones a Luigi Sanón para recomponer la empresa con las famosas joyas de la abuela. Que cuando... Quiero rescatar, ¿no? La convertibilidad. Claro. Sí, estamos hablando de la convertibilidad, sí. 15 millones de dólares. Le dio 15 millones de dólares para recomponer su empresa, que nunca pagó. No, los debe disfrutar seguramente. Este es uno de los libros ahí de José Luis. Ahí se lo muestro a Mariano. Protesta y organización, el que tiene el prólogo de Maristela Svampa. ¿Este fue tu primer trabajo? Ese fue el primero que hice es un trabajo de investigación que hice con Maristela, que me dirigió en mi tesis de doctorado. Publicado por Editorial Colectivo, que bueno, ha trabajado muchísimo, ¿no? con materiales sociales, y este es el que nosotros ubicamos para tratar de conocerlo, entrevistarlo a José Luis, Luchas Sociales en Neuquén, que este ya un trabajo que has dirigido en forma coral, que realmente tiene, bueno, muchas de las cosas que estás compartiendo ahora con nosotros están en este trabajo. Los dos trabajos. Te quería terminar de contar la historia de Desocupado. Finalmente toman la gobernación y terminan siendo reprimidos y encarcelados casi todos los dirigentes. O sea que el movimiento piquetero en realidad en Neuquén, ellos no se llamaron piqueteros, pero tenían todas las características de ser piqueteros. Ya en el año 1995 con la coordinadora de desocupados. O sea, no existía el nombre piquetero, pero sí existía la práctica ya piquetera en el año 1995 en Neuquén. Terminan encarcelados Panario y Christensen, y muchos dirigentes se tienen que fugar, perseguidos en los barrios, para que no se organicen de vuelta. Y
Y después fueron liberados todos libres de culpa y cargo, porque en realidad la represión la organizaron ellos, no fue un acto de vandalismo, como decía. Y ahí surgió otro problema que tiene la Argentina en general, que es el gran problema en la brecha que existe entre ocupados y desocupados. Porque en aquel momento los desocupados no recibieron el apoyo de la clase obrera ocupada. Entonces ahí tenemos varios problemas que van surgiendo, ¿no? Bueno, a la izquierda también, ¿no? Se le ha planteado... Sí, sí, aunque eran dirigentes de izquierda en aquel momento, Christensen era candidato, creo que a presidente por el MAS. Y ellos nos bajaron la candidatura. Así que, bueno, la historia neuquina muestra también los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Porque tenemos el problema entre la unión de la clase obrera ocupada con los desocupados, que la brecha se hace cada vez más grande. Tenemos el problema de cómo un sector de poder consigue dominar aún cuando deja de lado miles y miles de personas fuera del mercado de trabajo, y cómo mantiene ese poder, el problema de la hegemonía, como decías vos. Y tenemos el problema de cómo inclusive el poder utiliza las clases subalternas o introduce una cuña dentro de la resistencia de la clase subalterna para dirimir sus internas políticas. Bueno, lo vimos hace unas semanas, ¿no? En Neuquén. Sí, sí. Cuando utilizan incluso a parte de la centroizquierda y a la derecha más moderna para también sumar votos, ¿no? Exactamente. Y dirimir a ver si quedaba Zapag o Pereira. José Luis, la verdad que creo que va a ser la primera de las varias veces que te vamos a invitar. Nos parece que son temas que, como siempre, los tiramos centrales por la cuestión de la formación, ¿no? Porque más allá del ímpetu y las ganas de aprender y las ganas de intentar topetar los muros, ¿no? Para hacerlos caer, es indudable que si no hay una formación y una búsqueda histórica, terminan siendo muy espurios esos intentos, ¿verdad? Se desvanecen ante un poder que sí maneja esas riendas y sí comprende esos mecanismos, ¿no? Los tiene muy aceitados como para trabajarlo. Esto que nos contabas, que dirime el MPN sus internas a través de los movimientos piqueteros en los inicios, revela claramente que no son fenómenos al azar, más allá de que como en Cutralcó se les va de las manos, ¿no? Sí, evidentemente Cutralcó se les fue de las manos y es una protesta de eso. El Cutralcazo efectivamente nace el movimiento piquetero genuino y nace justamente, muchas veces se presenta como que se movilizó el pueblo, en realidad el que dirigió la protesta de Cutralcó después que pierde la hegemonía del MPN fueron los desocupados, claramente. Yo lo cuento ahí en el libro, los que manejaron el primer Cutralcazo fueron un grupo de desocupados que mantuvieron el control de la ciudad durante los días que duró el corte de ruta. Después, ¿cómo se resuelve esto? De vuelta el MPN comienza a recomponer las situaciones y a ver cómo esto sucede. Cosa que no logró, porque al otro año de vuelta estalló. Claro. Sí, en el 97 volvió. Bueno, lo importante es que la familia Grittini tiene sus buenas bodegas porque uno por ahí se preocupa, ¿no? Cómo habrán terminado por el bienestar económico y social. No, tiene sus bodegas y sus estaciones de servicio. Así que no hay que preocuparse, ¿no? Por el bienestar de los gobernantes de Neuquén. José Luis, muchas gracias. Bueno, igualmente. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a un corte y seguimos con más Cartago. Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, instrumento electoral por la Unidad Popular. ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia.